vamos a hablar sobre este tema, ¿no? El problema del mal en el mundo. El tema de la teodicea, recuerden que, como les explicaba al principio, es un término que el filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz empezó a desarrollar en el año 1697. ¿Cuál era la intención? Era intentar justificar a Dios ante la desgracia y el mal. El mal que existe obviamente en el mundo. ¿Y cómo podemos justificar a un Dios omnipotente o un Dios lleno de bondad y de amor? Pues surge este término teodicea. Si lo pondríamos en nuestro lenguaje, diríamos en nuestro tiempo, es la reivindicación de los atributos divinos, particularmente ese atributo de la santidad, de la justicia, y sobre todo al establecer o permitir la existencia del mal, ya sea físico o moral. Recuerden, el mal físico o el mal moral. Entonces, ese es el asunto de la teodicea, y tiene que ver con un asunto filosófico, pero el mal, como les comentaba en el momento de la introducción, existe. Y surgen preguntas, ¿no? Si realmente existe un Dios bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? La otra es, ¿por qué existen las guerrillas y los abusadores o el terrorismo, las guerras en los países de Latinoamérica donde hoy estamos viviendo? Y lo he puesto guerrillas porque nosotros no estamos sufriendo guerra, pero obviamente si miramos el mundo, hay guerras hoy día en medio de esta situación que vivimos. Ahora, surgen otras preguntas en la historia. ¿Por qué un Hitler? ¿Por qué el Holocausto que mató millones de judíos? Hombres como que se levantaron, como Stalin, que dieron muerte a miles de personas. Hoy día hay muchos dictadores en todo el mundo. Algunas personas tienen esas objeciones. No puedo creer en un Dios que permite la maldad. Debería de eliminarla si Dios es bueno. Otras preguntas surgen que si Dios verdaderamente puede hacer cualquier cosa, ¿por qué no se deshace del mal si Él es el Todopoderoso? O preguntas como y objeciones que no es justo que las personas inocentes sufran. El mal se ha extendido como un cáncer, no sé, una gangrena que está afectando niños, niñas, adolescentes, mujeres, varones, familias, gobiernos. Entonces, todas estas preguntas son válidas y cuando hablamos del tema de la teodicea, que sí se podría ver desde una perspectiva filosófica, como les estaba comentando, y tiene relación a lo que hemos hablado la semana pasada, de lo que es el problema del sufrimiento y el mal, y la respuesta intelectual y la respuesta emocional. Esto es algo que necesitamos recordar, ¿no? La teodicea trata de cubrir este asunto desde la perspectiva intelectual, filosófica, tratando de explicarnos cómo es que el mal, nosotros podemos decir que entró o vino o llegó al mundo, pero también no trata de cubrir, como les dije al principio, todo, diríamos, las respuestas que el ser humano espera. Si hay una maldad hacia una persona física, una maldad, un hecho físico, sería un poco, hasta un poco diría indolente decirle, mira, es porque Dios hizo esto y lo hizo así, y él esto, bla, 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 bla. Darle una respuesta intelectual es un poco atrevido y un poco quizás, diríamos en nuestro lenguaje, frío. También necesitamos la respuesta emocional, que ya lo expliqué la semana pasada y voy a desarrollar otros temas ahora. Y si quieren entender un poco más de la respuesta intelectual y la respuesta emocional, bueno, está grabado en el video, se ha quedado en el grupo Lucas, pero hoy voy a hablar un poco más específicamente hablando de la teodicea y exclusivamente del mal. La semana pasada hablé sobre el sufrimiento, que tiene mucha relación, pero acá hay unas cosas más que necesitamos revisar, ¿ok? Entonces, hay que diferenciar. Y ojo, que cuando digo hay que diferenciar, recordemos dos cositas. Primero, el mal moral, que esto se originó con el pecado. El mal
se introdujo al mundo por el pecado. Recuerden que en el jardín Dios creó al ser humano y es muy interesante esto que podamos ver. ¿Cómo Dios lo creó? Hay personas que por ahí he escuchado decir, Dios creó un mundo perfecto. Yo no me atrevería a decir que Dios creó un mundo perfecto, porque la Biblia no lo dice. Porque si cuando ustedes ven creando día por día en el Génesis capítulo 1, dice que Dios miró y dijo, es bueno. Bueno, hay una gran diferencia entre perfecto y bueno. Porque cuando dice, el hombre era perfecto, yo digo, era bueno. Bueno, hay que entender eso. Dios creó y lo hizo bueno en gran manera. Segundo, el pecado, la desobediencia, es una rebelión directa contra Dios. Tercero, les hablé de que Dios creó al hombre con la posibilidad de elegir el mal. Lo que vamos a hablar del libre albedrío, voy a tocar más adelante. Y obviamente el hombre eligió el mal, decidió. Dios creó al hombre con la posibilidad de desobedecer, con esa libertad. Y el hombre usó esa libertad para ser un desobediente. Y no solo creó al ser humano con esa posibilidad de ser desobediente o de elegir, también creó a los ángeles con esa misma perspectiva. Entonces, Dios creó un mundo bueno, Dios creó con esa libertad, Dios entiende que el pecado es una rebelión, una afrenta contra el Dios santo, el Dios que pone sus mandamientos y sus estatutos. Y en esto nosotros vamos a ir viendo, ese es el problema del mal moral, para que podamos entender y diferenciar. Ahora, el mal moral, estamos diferenciando, trajo el mal natural. ¿Y qué sería el mal natural? La adversidad y la muerte, y obviamente con el dolor, el sufrimiento y muchas otras cosas que vienen. O sea, el mal moral produjo lo que hoy conocemos como el mal natural. Y ese mal natural venimos hablando desde lo que es el planeta Tierra, porque el planeta Tierra ha sido afectado por el mal moral, por la desobediencia. Por eso tenemos inundaciones, catástrofes y muchas otras cosas. Y también la muerte. La muerte es parte de la maldad o del mal natural. Entonces, diferenciemos esas dos cosas, ¿no? Y entonces cuando hablamos del tema de la teodicea, cómo defender, diríamos, ¿no? O justificar a Dios, este es un asunto donde miramos que Dios es bueno, Dios es todopoderoso, pero el mal existe. Esos tres puntos parecieran contradecirse, pero no se contradicen si entendemos las dos perspectivas que hoy vamos a hablar. Han surgido respuestas posibles para el mal. Recuerden que Dios no es el que origina el mal, ¿sí? Lo hizo posible, existía, porque los ángeles mismos tomaron esa decisión de hacerlo con Satanás y sus demonios, pero el hombre lo hizo una realidad. Vamos a encontrar unas respuestas posibles a lo que vendría a ser hoy día lo que conocemos como el problema del mal. Primero, hay personas que hablan y dicen el mal no existe. Y voy a hablar desde la perspectiva cristiana o teísta y ateísta o secular. Cuando hablamos del mal no existe, por ejemplo, San Agustín presentó una tesis, ¿no? Y muchos a veces hablan sobre este tema. Es como que no existe el frío. El frío es simplemente la ausencia del sol o del calor. Igual, muchas personas dicen, el mal no existe. El mal es el resultado de la ausencia del bien. Miren, puede ser, pero realmente sí existe, sí es una realidad. Dentro de eso, en el lado secular, surge el misticismo no cristiano y oriental, que hemos hablado con estas religiones que surgen en el oriente, y específicamente hablando de esto, es, por ejemplo, los budistas. No sé si ustedes recuerdan
Kung Fu Panda, ¿no? Esa película famosa de Kung Fu Panda. Es igual, ¿no? No existe el mal, solo tú. Y con el yoga, por ejemplo, tratan de decir, es depende de cómo tú lo ves y tienes que eliminar, sacar esas ideas de tu cabeza y vaciar tu mente y empezar a trabajar tu yin yang, no sé, ¿no? Tu forma positiva. Básicamente ese tipo de misticismo también habla de que no existe y solo existe si es que tú piensas que existe, si es que tú lo percibes y si tú vives, realmente existe, porque realmente no existe el mal. Entonces, son respuestas posibles, ¿no? La segunda está en el que Dios no es todopoderoso, como les dije. O sea, Él no puede detener el mal. Y muchas personas piensan eso, ¿no? Entonces es que Dios no lo está haciendo a mi petición, a mi oración. Hoy día el mal es una realidad y Dios no es entonces todopoderoso. Desde las perspectivas, estoy hablando de iglesias, ¿no? Otra de las respuestas seculares tiene que ver con el dualismo, Dios versus Satanás. El dualismo habla de que las personas, o mejor dicho, Dios, es como que creó un mundo y ahora está luchando contra el mal. Y la maldad representada por Satanás está ganando a pasos agigantados y están en una pelea constante, están batallando terriblemente, y ahí tenemos un montón de películas que hoy día podemos ver, como El Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver. Hay muchas otras películas que siempre hablan de los superhéroes, la maldad, la maldad, la maldad, pero igual los superhéroes, el bien. Este tipo de dualismo realmente pone a Dios como no es el todopoderoso. ¿Por qué? Porque Satanás es el contrincante de Dios y le está ganando. Créanme que este tipo de dualismo ha entrado a la iglesia, ¿no? Por eso, esa es la base para esta corriente de guerra espiritual, donde surgen las princesas guerreras, ¿no? Los príncipes guerreros, y tú tienes que ayudarle a Dios, y la verdad que no tiene una verdadera solidez bíblica, porque Dios es el todopoderoso y Satanás tiene un poder, pero no es el todopoderoso, un poder minimizado, aún así es poderoso, pero Dios es el todopoderoso y Satanás no es contrincante de Dios. Recuerden, esa perspectiva es una respuesta posible, por eso hay muchas personas que creen eso, ¿no? Tercero, Dios no es completamente bueno, no hay amor, ¿no? O sea, no quiere detener el mal. Seguramente Dios tiene algo por ahí guardadito. Bueno, y algunos piensan desde la perspectiva secular es que debe de existir el mal para poder apreciar el bien. Este es un asunto así como les comento, o sea, para poder apreciar, Dios no es simplemente bueno, tiene un plan de ahí debajo, un as debajo de la manga, y si tú quieres realmente apreciar la libertad, deberías tener la esclavitud. Y si tú quieres apreciar tu cuerpo sano, deberías de haber estado enfermo, porque solo el que ha estado enfermo y a punto de morir aprecia su cuerpo, aprecia su vida. Entonces, esas son posibles respuestas que les estoy comentando respecto al mal. Ahora, la cuarta tiene que ver simplemente con el ateísmo. Dios no existe. Y cuando hablamos de Dios no existe, el pensamiento posmoderno es que el mal es solamente relativo. Y cuando hablamos de que el posmodernismo, donde ellos piensan y creen que el mal es relativo, en el sentido de que lo que para ti puede ser mal, para mí puede ser bien. Ustedes saben que esas son las respuestas relativas, ¿no? No hay tanto mal en sí y además el mal puede ayudarnos a tener una vida mejor y hablamos del bien común, hablamos de la lucha del más fuerte y es relativo, ¿no? Si tú dices, oye, me han hecho una calamidad, he sufrido una maldad. ¿Y cuál es la maldad que has sufrido? Sabes, cuando estaba en el transporte público no me dieron asiento. Qué malos que son. Y eso no es maldad. Maldad es lo que está pasando en Siria, por ejemplo, ¿no? Que les están lanzando bombas y muchas cosas.
Y alguno dirá, eso no es maldad, ¿no? Maldad es lo que están haciendo en África, en las tribus, los están cortando con machete, les cortan las lenguas, los descuartizan. O sea, es relativo en la medida que tú puedas simplemente asimilar, y esa es una de las posibles respuestas que hoy encontramos, y obviamente surge de la premisa de que Dios no existe. La quinta, Dios tiene una razón moralmente suficiente para permitir el mal, y esto vamos a ver por qué, pero un pensamiento secular se llama el teísmo abierto. El teísmo abierto habla como que Dios sí creó el mundo, sí lo hizo, pero hoy como que se ha olvidado. Hoy ya no está involucrándose en los asuntos de lo que está pasando con los seres humanos. Entonces, esas son las posibles respuestas que hoy podemos entender y tener del mal, y vamos a ver cuál es la solución. O diríamos, ¿cuáles son las respuestas cristianas al problema del mal? Obviamente tenemos que hablar esto, y tengo tres, ¿no? Primero vamos a hablar el libre albedrío. ¿Por qué? En Génesis capítulo 3, versículo 17, dice el texto, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Miren, este versículo es tan claro y preciso de que Dios, como les dije al principio, hizo posible el mal, lo creó con la libertad para desobedecer, incluyendo esto, y el hombre decidió, dado que tú obedeciste, no a Dios, no al Padre, no al Creador, sino a tu mujer. Y dado que hiciste esto, te rebelaste contra Dios, el problema del mal moral, entró el pecado. Y por lo que tú hiciste, hasta la tierra sufrirá esto, el mal natural, la adversidad, lo que nosotros llamamos, ¿no? La adversidad y el dolor, y todo eso entró. Entonces, el libre albedrío, algunas personas dicen, pero ¿por qué Dios no creó un ser que no haga estas cosas? Quitarle la libertad al ser humano, realmente esto sería malo, honestamente. Sería negativo, porque es justamente la libertad que lo hace un ser humano, o sea, creado a la imagen y semejanza de Dios, y con la posibilidad de amar o con la posibilidad de desobedecer, con la posibilidad de obedecer, pero también con la posibilidad de rebelarse, con la posibilidad de escoger, pero también con la posibilidad de ser manipulado como lo fue. O sea, Dios crea, y ir en contra de poner y decir, bueno, si eliminamos el mal y que el hombre solo escoge el bien y escoja amar, sería quitar el libre albedrío, la libertad, y ya no seríamos personas con lo que estamos viviendo ahora, sino seríamos unos robots, ¿no? Hoy día. Ahora, los males naturales entonces fueron las consecuencias del mal moral, el pecado, y Adán, el cuidador del planeta, fue corrompido y el planeta fue afectado también. Entonces, la respuesta cristiana que tenemos, más que todo, como decíamos, a la respuesta intelectual, recordemos esto desde una perspectiva de teodicea, cómo defendemos a Dios, ¿no? Cómo, si en caso necesita Dios defenderse, pero nosotros podemos ayudar a entender esos puntos, sí, podemos entender ese asunto que nos ha sido revelado. Pero recuerden que no es tan sencillo como podríamos decirlo, porque surgen más preguntas, ¿no? El mal entonces estaba por ahí surgiendo. No hay una respuesta lógica, no hay un versículo así preciso que diga, bueno, el mal fue por esto, o el sufrimiento fue por esto. Nosotros hablamos de acuerdo a lo que Dios nos ha dejado revelado. Y eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Es como, ¿qué es lo que nos ha revelado y qué es lo que podemos entender? Algunas veces, no sé si te ha sucedido, hay unas arañas que se
cuelgan de los techos, no sé, ¿no? Con su tela de araña. Y algunas veces la araña está por mis hombros y no me doy cuenta, ¿no? Y por ahí mi esposa, mi hija, esa, ay, nomás, no te muevas, no te muevas. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No te muevas y sal corriendo de ahí, ¿no? Entonces, y yo tengo que tener confianza y obedecer, porque confío en ella, ¿no? Y salgo corriendo y luego volteo y dice, había una araña ahí, una arañota, y hay que hacerle, bueno, que tienen fobia a la araña. Entonces, es más o menos lo que vemos con el mal y el sufrimiento. Yo cuando, por ahora yo veo un lado, no estoy viendo a mis costados ni atrás, pero Dios mira todas las cosas desde arriba. Y lo que ha permitido revelarnos, lo que ha permitido mostrarnos, es lo que nosotros hablamos y conocemos y entendemos basado en lo que dice la palabra del Señor. Y a eso es lo que estamos yendo ahora. ¿Ok? Entonces, el libre albedrío, y ahora vamos a ver la respuesta de la revelación, como les comentaba. ¿Y qué quiere decir esto, no? Bueno, podemos confiar en Dios tal como Él se nos ha revelado. Estamos hablando de respuestas cristianas, obviamente. Y frente a la revelación, vamos a ver algunos puntos. Primero, Dios es el gobernador todopoderoso de su universo. Esto es lo que nos ha revelado. ¿Dónde lo encontramos? En Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios es Dios, está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Entonces, eso es una verdad y una revelación para nosotros. Dios es el gobernador todopoderoso de su universo. Colosenses 1, 16 y 17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. O sea, primer punto, respecto a la revelación, Dios es el gobernador todopoderoso y es su universo. Segundo, Dios controla cada aspecto de su creación, como es el creador. Salmos 33, 16 dice, Él hizo el corazón de ellos, hablando de los hombres, así que entiende todo lo que hacen. Efesios 1, 11 nos dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Dios controla cada aspecto de su creación. O sea, y tenía un plan. Y ese plan, dentro de ese plan estaba también la respuesta emocional o moral que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tercero, respecto a la revelación. Dios incluso orquesta los pecados del hombre para glorificarse a sí mismo, pero no obstante, no se contamina de ellos. ¿Cómo así? O sea, si tiene un plan, pero también orquesta los pecados del hombre para glorificarse a sí mismo, sí. Éxodo capítulo 4, versículo 21 dice, el Señor le dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar, pero yo le endureceré el corazón y él se negará a dejar salir a mi pueblo. O sea, el faraón, obviamente recordamos la historia de las 10 plagas, él orquesta los pecados del hombre, él decidió endurecerse y Dios dijo, lo voy a endurecer. Él decidió ser terco y no dar la salida a su pueblo, dijo, entonces yo lo voy a endurecer. Vas a ver qué va a suceder. Dios aún usa. ¿Y qué significa que no se contamina con ellos? Bueno, porque el hombre tiene la posibilidad de desobedecer, tiene la posibilidad de hacer el mal, y este faraón escogió desobedecer y hacer el mal. Judas es uno de estos casos que caen aquí, porque muchas personas dicen, pero si Dios sabía y había un plan y uno lo iba a traicionar, pero Dios no fue el responsable ni el culpable de que Judas lo traicionara. Pero si Dios sabía, si el hecho que lo sepa no significa que Él es el autor. Entonces, ¿por qué no hizo algo? Porque estaba dentro de sus planes. Ay, si estaba dentro de sus planes, pero esos planes sí. Si tú miras en la Biblia, en el proceso de Judas,
Y el libro de Juan nos explica cuando estaba en la última cena y siempre él estaba diciendo, alguien de ustedes me va a traicionar. Y decían, yo, Señor, yo, Señor, yo, Señor, todos, ¿no? Y Judas estaba ahí y no decía nada. Y el Señor dijo, ya, pues, para que entiendan quién me va a traicionar, el que moje su pan, no, al que le dé mi pan, ¿no? Mojado. Estaba Judas ahí, se lo dio. Y nadie le entendía eso. Y en otras palabras, Dios le está dando esa oportunidad y le dio 3 años. Y le está diciendo, yo sé que me vas a traicionar, Judas. Y él decía, más valiera que no lo haga. Y Judas decidió en su corazón, lo voy a hacer. Y en el Evangelio de Juan dice, en ese momento, en la decisión de Judas, Satanás llenó el corazón de él y salió. Y entonces el Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pues. Entonces, Dios no es el responsable, pero eso es una mala acción. Los hermanos de José hicieron maldad, lo vendieron, lo maltrataron, pasó, pero Dios usó ese asunto del mal y la maldad para glorificarse a sí mismo. Los fariseos que fueron culpables de haberlo llevado y acusado ante Pilato. Pilatos era el culpable de todo eso. Esos son los varios puntos y perspectivas de la Biblia, cuando Dios incluso orquesta los pecados del hombre para glorificarse a sí mismo, porque Él es el todopoderoso, Él es el soberano y tiene un plan, pero Él no se contamina de ellos. Él no es el responsable, el ser humano es el responsable porque Él, ser humano, puede escoger. Ahora, Dios nunca es responsable del mal que ocurre. Los que cometen ese mal son los culpables. ¿Cómo así? Bueno, Santiago 1, 13 al 15 dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran, estos propios deseos. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. De mis propios deseos surge el hacer el mal o el tomar las decisiones, las malas decisiones. Hoy, por ejemplo, hay personas que dicen, yo no sé por qué soy así. Yo no he querido, pero no, tú tienes unos malos deseos, ¿no? Hay personas que dicen, yo no nací para amar, escuchaba eso, ¿no? O yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, ¿se acuerdan o no? Porque nadie me ha tratado, o sea, dice, ¿por qué eres así? No, porque el mundo me volvió así. ¿Acaso yo pedí que pasara esto? ¿Acaso yo pedí el otro? Y a veces lo que ellos tratan de decir, yo no soy culpable de cómo soy. O sea, el mundo me ha formado así, la maldad me ha formado. No, tú, el hombre elige. A muchas personas le han pasado y le han sucedido eventos malos y no todos ellos han decidido vivir una vida miserable, una vida llena de maldad o una vida realmente que pueda hacer las cosas al revés. ¿No? Decide al final qué quiere hacer o cómo reaccionar frente a todos los eventos que han sucedido en la vida. No estoy cuestionando ni negando el dolor ni lo que haya vivido esa persona. Eso es como lo que estamos viendo. O sea, eso sí está mal. Pero lo que estoy diciendo, que la forma en que nosotros reaccionamos realmente va a determinar que nosotros podamos crecer y estar tranquilos. Y hay muchas personas que andan así enojados y mal y no entienden lo que está pasando, pero Santiago dice, Dios no tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos. O sea, si yo deseo, esos deseos nos seducen, nos arrastran y de esos nacen esos actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Respecto a la maldad y el pecado, San Agustín también decía, ¿no? No podemos evitar que los pájaros vuelen encima de nuestra cabeza, pero lo que sí podemos evitar es que los pájaros hagan su nido en mi cabeza. Entonces, eso es el asunto de la revelación. Quinto, ¿no? Porque Dios es bueno y santo y aborrece la maldad.
Él no es el culpable. Apocalipsis 4:8 dice, día tras día, noche tras noche, repiten continuamente, santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y que ha de venir. Dios es santo, en él no habita la maldad. Habacuc 1:13 que hemos leído, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Serás indiferente a la traición de ellos, guardarás silencio mientras los perversos te tragan a gente más justa que ellos. Y cuando estudiamos Habacuc, llegamos al mismo punto. Dios, orquestando en su plan, levantando una nación mala, perversa, pero esa misma maldad y esa misma perversidad de esta nación llegará a ser la que termine por sí de consumir. El mal se destruye a sí mismo. Eso es lo que dice Habacuc. Y Dios es santo. Y Dios iba a actuar en su momento. Pero mientras tanto, Él no es el culpable de lo que hizo Babilonia o muchas otras personas. Dios nos juzga. Esto es muy importante en la revelación bíblica. Dios nos juzga. Nosotros no juzgamos a Dios. En Job, el capítulo 38 al 41, que sean, pueden leer esto y que hemos hablado varias veces, es curioso que la primera pregunta de Dios a Job es darle a entender o ponerle las cosas en la perspectiva. ¿Y qué le dice? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú, Job? O sea, nosotros no juzgamos a Dios, es al revés, es Dios quien nos juzga, porque dice, pero ¿por qué haces así, Dios? Me estoy volviendo juez, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Romanos 9, el 19 al 21, dice, ahora bien ustedes podrán decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan, como el faraón o Judá? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? Oye, estoy usando la nueva traducción viviente, si alguien está viendo en su Biblia. ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. Con esto Pablo estaba tratando de decir, tengamos cuidado de no volvernos jueces del juez supremo, de no volvernos jueces del creador. Porque a veces cuando queremos entrar en este momento de filosofar y ver el mal y de ver, recuerden que lo que estamos entendiendo en este momento con esta respuesta basada en la revelación es que al final el ser humano debe de responder a Dios. Yo voy a ser juzgado por Dios, pero Dios no puede ser juzgado por mí. Entonces, frente a esa revelación, ¿cómo yo voy a responder? Esto va a hacer la diferencia, como les dije. Puede pasar cosas muy difíciles en la vida y pueden suceder muchos eventos que realmente nos han marcado la vida, pero no todos, no todos han respondido de mala forma o de mala actitud o están juzgando a Dios o están cuestionando a Dios. Un ejemplo, por ejemplo, hay personas que han crecido sin papá y sin mamá. Y ellos dirán, pero ¿yo qué he hecho? Yo no he hecho nada. ¿Y Dios dónde estuvo? Y viven una vida rebelde, enojada, triste, diríamos, ¿no? Siempre causando heridas a otras personas, o otras han decidido ser buenos padres, han decidido tener una familia, velar por sus hijos. Algunos han sufrido abuso sexual de niños, y algunos han crecido y tienen odio en su corazón, y es natural, como digo, es el mal natural, ¿no? Y que está en nuestro corazón y están haciendo la vida difícil también a otras personas que están a su lado, porque la persona que está herida o dolida, diríamos, va a hacer doler y va a hacer sufrir, porque básicamente no ha sido emocionalmente sanada, curada. Solo Jesús lo puede hacer eso y obviamente si hay una sanidad emocional o espiritual en la vida de las personas y Cristo nos puede brindar, pero no todos los que han pasado esto están viviendo de esta forma. No todos. ¿Por qué? Porque han decidido recibir
el cuidado o se han preocupado para buscar ayuda y están bien y es más, cuidan a sus hijos, tienen familia, están creciendo. Es cierto que hay mucho dolor y sufrimiento porque cuando una persona pasa este proceso hay muchos traumas, mucho dolor y muchas tendencias, pero al final, como digo, como hemos leído Santiago, en nuestros propios deseos, tomamos la decisión, tú tienes también la posibilidad, basado en la revelación que estamos viendo, de escoger, de elegir acercarte a Dios, de elegir hacer el bien, de no devolver mal por mal, sino el bien por el mal que te ha podido pasar. Eso es, y ya terminamos con esta respuesta basada en la revelación. Recuerden que Dios usará el mal para un buen propósito final, que quizás no entendamos completamente ahora, un bien mejor como el caso de la crucifixión. ¿Recuerdan? Lo que le hicieron a Jesús fue una maldad, o sea, estuvo mal, 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 mal. Rompieron todos los principios de su juicio, de la ley, diríamos, y son personas que juraron y dijeron van a respetar la ley, hicieron todo mal, lo llevaron, lo acusaron falsamente. Todo eso Dios iba a usar. Todo eso para un propósito final en el cual nosotros hoy día podríamos ver si estaríamos en el tiempo de Jesús, si tú y yo estaríamos en ese tiempo, y recordar que la crucifixión solamente era para criminales, que recordarla que la crucifixión era una de las muertes más crueles y vergonzosas, porque a muchos se los tenía desnudos ahí para avergonzar. Es una muerte cruel. Y diríamos cómo el Dios bueno, el Dios amoroso y el Dios todopoderoso está permitiendo que su propio hijo muera de la forma más vergonzosa. Si tú y yo nos pusiéramos ahí, en ese mundo, inmediatamente estaríamos diciendo, esto está mal. Es el mismo tema de Teodicea. Pero ante los ojos del mundo, Dios estaba perdiendo, pero ante la revelación, el plan de Dios, el propósito de Dios y la perspectiva de Dios de arriba hacia abajo, Jesucristo estaba ganando. El Padre, la bendita Trinidad estaban ganando. ¿Y qué estaban ganando? Nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra reconciliación con el Padre. Entonces, eso es lo que la séptima propuesta de la revelación. Y un caso más, ¿no? Para que podamos recordar Génesis 50:20. Ustedes se propusieron hacerme mal, dijo José, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Recuerdan que la semana pasada hablaba del dolor, que el dolor no necesariamente es malo? El dolor nos indica que algo sí está mal, como en el caso de nuestro cuerpo, y hay personas que tienen este síndrome, ¿no? del SIPA, que no sienten dolor. Imagínense, ¿no? Si estuviesen infectados con el COVID y no tienen fiebre, no tienen nada, ¿no? Y aún los asintomáticos, ¿no? A veces es un problema, porque vas a seguir contagiando. Pero el dolor sí me ayuda y me hace ver que esto algo necesito hacer. Y en nuestra vida es igual. He conocido a personas, por ejemplo, en mi caso yo podría decir, ¿no? ¿Por qué algunas personas me dicen, ¿por qué tienes que hacer algo por los o niños o proyectos sociales? Porque cuando también era niño no tenía las posibilidades. He crecido cuando en mi niñez no había muchas posibilidades económicas en casa, ¿no? Entonces, uno que siente el dolor, uno que ha experimentado el dolor o el mal o el sufrimiento y que reacciona de buena forma, no se puede quedar de brazos cruzados y mirar que mientras otros no tienen que comer, yo sí tengo que comer y estoy disfrutando acá mi comida, feliz en medio de esta pandemia. He también pasado y experimentado el hambre desde niño o en muchas situaciones y por eso me lleva a decir, qué más puedo hacer para que otras personas que estén hoy sin comer puedan tener una comida? Entonces, lo que te estoy diciendo es que muchas veces, como estamos viviendo en el tiempo, como hemos visto en la vida de José,
nos ayudan a crecer y nos ayudan a ser intencionales, y nos ayudan a poder ser parte de la solución de lo que estamos viviendo. Voy a terminar con la tercera. Ya hemos visto el libre albedrío, hemos visto la revelación que Dios nos da, pero también recordemos esto: Dios está en el proceso de destruir el mal. ¿Cómo así? La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4, dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Porque es cuando Él vuelve y se acaba todo el mal. Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación y aún peor. Pero el Señor dijo que va a regresar y Dios sí va a destruir el mal. Segunda de Pedro 3, 8 al 9 dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Una de las situaciones que hoy estamos viviendo, ¿por qué está sucediendo tanto mal? ¿Y por qué Dios no está haciendo algo? Sí, Dios sí está haciendo algo. Dios está en proceso de destruir el mal y Él va a destruirlo cuando Él regrese, pero todavía no lo va a hacer. Y no es que sea lento, sino que para el Señor son 1000 años como un día y 1000 años y un día como 1000 años, pero dentro de eso no quiere que nadie sea destruido. Él quiere que se arrepienta. Mira, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. ¿Qué estás leyendo? Alguien me dirá, esto es lo que va a suceder cuando Jesucristo venga y se termine el mal. El libro de Apocalipsis que estamos estudiando ahora, los martes y domingos con el grupo Dulos, es un libro de esperanza donde el mal va a terminar. No es un libro así que me da miedo de monstruos, no, es un libro de esperanza y de tranquilidad y de paz, porque el mal tiene fecha de caducidad. El mal no va a existir para siempre y Dios lo va a destruir, como les dije en la revelación, es dentro de su plan. Versículo 3, y oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos. Él, nuestro Dios, hermanos, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Esa es la promesa. Eso es donde nosotros debemos de descansar. El Señor ya tiene un plan y esto se va a acabar. No hay lágrimas, no hay dolor, no hay enfermedad, no lo hay. Estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Cómo vamos a llegar ahí? A través de responder a la revelación que ya les hablé la semana pasada, es Jesucristo, la respuesta de Dios para el sufrimiento o el mal de este mundo. La forma en que yo responda a la revelación determinará qué va a pasar con mi eternidad y cómo puedo descansar en la esperanza en Dios. Termino con esta aplicación, porque estos dos son, este tema del jueves pasado, el de ahora, están relacionados y están juntos. La iglesia y el cristiano. Si bien podemos ver desde la respuesta intelectual o ver desde la teodicea cuál es el origen del mal y qué es el mal, o poder desde de la revelación y la respuesta emocional del sufrimiento y el mal, no podemos terminar este tema sin hacer algo práctico. ¿Cuál es la respuesta ahora de la iglesia y el cristiano frente al mal? Tengo tres posibles y espero respuestas para ti y para nosotros y para un mundo que hoy está buscando respuestas. Primero, ¿cómo puedo yo ser parte de la solución y no del problema del mal y no del problema del sufrimiento?
Primero, siendo el cuerpo de Cristo que se involucra de forma intencional en el problema del mal. De nada me sirve, es que es bien curioso esto, yo lo digo, ¿sabes por qué? Porque los que más se quejan de decir, no es justo, hay tanta maldad, y ¿saben quiénes son? Los que no tienen problemas de maldad ni sufrimiento. Y mucho viene esta pregunta del mundo occidental, ¿no? Donde tienen suficiente para vivir y comer y una tranquilidad, y se están diciendo, pero mira cómo en Siria sufren, no hay Dios. O sea, a veces la primera pregunta, el cuestionamiento viene de aquellas personas que no sufren y tienen una vida cómoda. Pero realmente el que ha sufrido a veces no se está preguntando tanto esto. Pero como cristiano y como iglesia debemos de involucrarnos de forma intencional en el problema del mal para solucionarlo y para ser parte de cómo erradicar el problema del mal. Sé que no vamos a cambiar el problema del mal del mundo, pero puedo cambiar el mundo de una familia o de un niño, de un ser humano, y tengo que hacerlo de forma intencional. Y número dos, siendo buenos líderes y ciudadanos que se involucran en el gobierno y la política. Y con esto quiero decir que si tú estás en un trabajo y estás en un cargo de responsabilidad, mira, refleja a Cristo. Y si tú eres cristiano y quieres cambiar realmente esta situación que estamos viviendo de la corrupción y el mal que se está viviendo y muchas personas están afectadas y están muriendo porque no hay oxígeno, pues. Y todo es corrupción, todo es maldad. Mira, haz carrera cristiana con principios, con valores. Sea un político que se involucra con principios cristianos. Porque la solución no es un partido político cristiano, no, son cristianos que se involucren en la política y en el gobierno, pero con principios y valores bíblicos para transformar y cambiar una nación. Cuando la iglesia ha quitado a sus políticos jóvenes, a los jóvenes de la universidad, les ha dicho, no te involucres ahí, miren, las naciones han sufrido y hasta el día de hoy estamos sufriendo en nuestro país que se quieran dictar leyes pro aborto o LGTBI porque no hay una voz preparada, capacitada para poder estar dentro de las autoridades, el Congreso o aún la presidencia. Por eso, ¿qué hace la iglesia y el cristiano frente al sufrimiento o el problema del mal? Siendo buenos líderes y ciudadanos que respetan la ley, que respetan, miren, al prójimo, que respetan las normas y que se involucren en erradicar el problema del mal. De nada nos sirve decir, Dios no existe y hay, porque hay problema del mal, pero tú eres el primero que rompes o pasarte una luz roja o hacer un montón de quebrantando la ley, de acciones que quebrantan la ley. Tercero, siendo buenos hijos, siendo buenas hijas, siendo buenos padres, siendo buenas madres, siendo buenos esposos, siendo buenas esposas. Esa es la forma de erradicar o de ayudar a erradicar el problema del mal. Y es curioso, como les dije, ¿no? Hay muchos hombres que a veces dicen, Dios no existe, mira el mal, está sufriendo, tal niñito no tiene que comer, y tú en tu casa tienes mucha comida, pero Dios debe de darles algo. No, sé un buen ciudadano, sé un buen padre, sé una buena madre, sé un buen hijo. Tienes toda la posibilidad hoy de hacerlo. No solo es observar el problema, hay que ser parte de la solución, hay que traer un pedazo del cielo a nuestro hogar. Las circunstancias que has vivido, por muy malas, dolorosas y sufrientes que hayan sido, Dios lo puede tornar para bien, pero solo si tú dejas realmente que el Señor obre en tu vida. Dios los bendiga.